El 10 de junio de 2011, la Arena México despedía el Viernes Espectacular con la expectativa por uno de los duelos más anticipados del año. Averno y La Máscara iban a llegar al duelo de apuestas la semana siguiente en el juicio final. Los días pasaron y llegamos a la noche del 16 de junio. La tensión y emoción por el duelo de máscaras ya se sentía en la colonia Doctores. Pero el amanecer del día 17 le trajo noticias incómodas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy, en Historias Olvidadas de la Lucha Libre Mexicana, crónica de una extorsión, el día que Tony Rivera secuestró la Arena México. El protagonista de esta historia es Tony Rivera, luchador que desde la década de los 90 venía escalando en la estructura del Consejo Mundial de Lucha Libre, teniendo su área de trabajo entre la pista Arena Revolución, la Arena Puebla y la Arena Coliseo de Perú 77. Rivera es un contemporáneo de luchadores como Zumbido, Shocker, Cuervo, El Olímpico, entre otros, y que adoptó un personaje de Invencible en luchas de cabellera contra cabellera, al más puro estilo del legendario Tijera de Oro Javier Cruz. Reyes Veloz, Super Brazo, Brazo de Platino, Halcón Negro, Negro Navarro, José Luis Feliciano, el hijo del Gladiador, entre otros, le dieron veracidad al apodo del nuevo Tijera de Oro. Con lo anterior, podemos asumir que el Consejo Mundial de Lucha Libre de verdad intentó elevar a Rivera, que aunque siempre fue un buen luchador, no pudo destacarse por encima de personalidades bombásticas como la de Shocker o ser un gladiador espectacular como Mr. Águila. El papel de Tony Rivera siempre fue el de un cumplidor elemento de la zona media-baja, nada para sentirse avergonzado, por el contrario, mantenerse por cerca de 20 años en la serie y estable en un lugar de confianza es algo que muy pocos podían lograr. Como es natural, Rivera quiso algo distinto para su carrera y en 2011 comunicó su salida del Consejo Mundial en lo que parecía una situación de mutuo acuerdo. Entendiendo lo ya revisado, es sorpresivo que Rivera quisiera actuar en contra de Promecor. Tony Rivera se presentó con un conjunto numeroso de personas para tomar la Arena México a las 4:30 de la mañana del 17 de junio de 2011. El objetivo era boicotear la función Juicio Final en caso de que no se cumplieran sus exigencias. En los podcasts recientes donde Tony Rivera habla de este caso, siempre menciona a un contacto y un grupo de personas que le ayudaron a realizar la toma y las demandas. El grupo de personas en cuestión es El Barzón, y el contacto era el entonces líder Crescencio Morales. Otrora un grupo que combatió al gobierno de Ernesto Zedillo en medio de la crisis económica de 1995 y la crisis del Fobaproa, El Barzón ganó poder político, y con él, la capacidad de meter sus narices en cualquier protesta legítima para sacar dividendos, ser encargados de invadir predios, reventar cualquier movimiento obrero que no les fuera afín, y amedrentar al gobierno de la capital cada que podían, todo bajo el liderazgo de Crescencio Morales. Retomando la situación de Tony Rivera, el luchador argumentó un despido injustificado, salarios raquíticos percibidos por él y sus compañeros, la falta de seguridad social y otra serie de cuestiones. La rumorología de la época instaló la idea de que varios luchadores estaban dentro del grupo que tomó la Arena México, y que incluso Averno, parte del combate estelar de aquella noche, estaba dentro del movimiento y no se iba a presentar a luchar. El rumor de que la Arena México estaba en huelga se extendió rápidamente, pero la realidad es que ningún luchador perteneciente al Consejo Mundial o para el caso a ninguna empresa estaba apoyando la toma de la México Catedral. Tony Rivera aprovechó el espacio brindado por medios como TVC para amenazar con cerrar también las arenas Coliseo y Puebla. Por su parte, el Barzón le exigió al gobierno de la Ciudad de México su intervención en favor de Tony Rivera. Una de las cosas que omite Tony Rivera en las diversas entrevistas que ha dado es que el grupo que él y Crescencio Morales encabezaron mantuvieron encerrados a los trabajadores del turno nocturno de la Arena México, y que golpearon y agredieron verbalmente a los luchadores y personal de la arena que buscaban ingresar para realizar sus entrenamientos y otro tipo de labores. Promociones México Coliseo Revolución difundió un comunicado en el que exigía la retirada de este grupo que tenía secuestrada la Arena México, la liberación de sus empleados y denunciando las agresiones a sus luchadores. De igual manera, el Consejo Mundial fue muy claro en que las denuncias de Rivera no tenían ningún sustento, y que fue un elemento que se caracterizó por dejar tiradas las funciones en las que iba programado. Las horas pasaban y ningún luchador, salvo Blue Demon Jr., pareció interesado en apoyar públicamente el dichoso movimiento. Rivera cambió el discurso de un problema individual a una situación colectiva, estrategia que tampoco sirvió en lo absoluto. Al caer la tarde, El Barzón y Rivera se retiraron de la Arena México.
Las peticiones del luchador fueron cumplidas más adelante. Depende a quién le preguntes, el juicio fue favorable a Promecor o favorable a Tony Rivera, así como las exigencias del Barzón para el gobierno de la Ciudad de México. Tony Rivera se fue al olvido, deambulando por el terreno independiente sin poder desarrollar el potencial que parecía tener en los años 90. El gimmick de ser el Tijeras de Oro moderno realmente no le hizo elevar su figura dentro de las carteleras y la extorsión en 2011 simplemente sepultó su trayectoria. El Consejo Mundial de Lucha Libre sí llevó a cabo el juicio final. La Máscara destapó a Averno y lograron una respetable entrada tras un episodio que los tomó por sorpresa y que los puso en jaque por algunas horas. Aquella mañana, la extorsión no corrió a cargo de un grupo criminal. El 17 de junio de 2011, el extorsionador fue un luchador. Muy bien, déjenme saber su opinión sobre este asunto y si lo recuerdan del todo en los comentarios. Yo de mi parte creo que Tony Rivera se vanagloria demasiado por una situación que no debería de generarle tanto orgullo. Muchísimas gracias por su tiempo, no olviden suscribirse, nos vemos en la próxima edición.